Hola, mi nombre es Jennifer Scarlett Hernández López. Hoy en día les voy a explicar un poquito todo lo que fue o en qué consistió el proceso de elaboración de yogur, referente con la última práctica de laboratorio de microbiología de alimentos. Bien, como paso número uno, lo que realicé pues, fue recolectar todos los materiales, ¿no? Todo lo que se necesitaba, el azúcar, leche. Leche fresca, la leche en polvo, el yogur natural o simple con probióticos activos, que es lo que podemos observar en la pantalla a la izquierda. Seguido de eso, pues lo que hice fue medir 1 litro de de leche fresca. Lo medí con esta taza de 500 ml, entonces deposité 2 de estas tazas en un recipiente, en este caso pues utilicé una olla. Y deposité 1 litro de leche fresca. Después de eso lo que hice fue agregar la leche en polvo, más o menos el 6%, entonces eso equivale, o yo lo medí con una cuchara. Y entonces lo que hice fue agregar 6 cucharadas de esta leche. Traté de homogenizarlo un poco antes de llevarlo al calor. Entonces ya después que tenemos ya agregadas estas dos leches, entonces lo que hacemos pues es em, llevar nuestra olla o nuestro recipiente al calor. Yo lo coloqué en la estufa. Ahí lo dejé por más o menos creo que como unos 15 minutos. Esto también puede depender de si del calor, o sea, del nivel de calor al que esté expuesto, ¿no? Si en mi caso, como es de una manera artesanal, pues entonces lo que hice fue dejarlo ahí que se calentara hasta que, pero sin dejar que llegara a ebullición, es decir, sin dejar que hirviera en su totalidad, ¿no? Entonces, cuando ya se le creó como un tipo de nata arriba a las leches que estaban ahí en la olla, sin que hirviera, no dejé que hirviera, entonces ya lo retiré del calor. Entonces lo que hice fue de esperar unos minutos que se enfriara o esperar que no estuviera tan caliente. Y entonces lo ideal es que bajemos la temperatura a la mitad. Entonces, como no contaba con un termómetro, lo que realicé fue hacerlo con el tacto, ¿no? Saqué con una pequeña cuchara, que es lo que observamos en la imagen, y y traté de medir la temperatura a manera que yo pudiera resistir, no es decir, que no estuviera helado, pero que al menos sí se pudiera tolerar el nivel de temperatura que tuviera, ¿no? Entonces, bueno, después de esto lo que hice fue medir lo que fue el yogur natural o simple, sin azúcar y también, bueno, este decía en su recipiente que era con probióticos activos, que eso es sumamente importante. Entonces agregué pues ya a mi mezcla, pues agregué lo que era, perdón, a las leches, agregué lo que era después de medir la temperatura, a la mitad que ya pudiera tolerarla, pues medí lo que es la cantidad de, de mi yogur, más o menos unos 250 gramos, los medí con esa pequeña tacita medidora, eh, calculando que más o menos fueran unos 250 o creo que exactamente eso fue lo que deposité. Y entonces lo agregué a mi olla, ¿no? El yogur. Entonces homogenicé un poco. Después de eso, cuando ya estaba homogenizado, dejé que se pudiera enfriar un poquito más, no tanto, pero sí enfriar, no totalmente frío, pero sí un poquito que bajara la temperatura. Entonces lo que hice fue, es decir, agregué el yogur, entonces traté de homogenizarlo un poco y lo dejé unos minutitos y luego, o un minuto, un momento, y entonces de ahí lo que hice fue verter esta mezcla en un recipiente, que es el que observamos aquí, que este recipiente celeste, ahí lo coloqué.
Eh, vertí toda la mezcla y lo que hice fue ponerle la tapadera. El recipiente se podía mover y todo, pero la tapadera estaba o sea, el recipiente estaba totalmente sellado. Entonces, previo a esto, lo que hice fue proceder a desinfectar mi incubadora para que estuviera lo más limpio posible. O lo más inocuo posible. Entonces lo que procedí después de eso fue a introducir mi recipiente con el yogur dentro, esperando que pues hiciera su trabajo, todo lo que los ingredientes y todo, que realizar el proceso, ¿no? Entonces, y pues nada, lo dejé ahí aproximadamente como 12 horas, creo que exactamente lo dejé 12 horas. Y después de las 12 horas, pues lo saqué de la incubadora y lo que hice fue pues edulcorar. En mi caso yo lo hice con azúcar blanca, deposité azúcar considerando o dejándolo a mi gusto o más bien considerando hasta qué punto estaba bien, ¿no? O el nivel de dulzura que quería que quedara el yogur. Ya en este punto, cuando yo lo saqué de la incubadora, ya tenía una consistencia no tan líquida, más homogénea, un poco. Entonces lo que se fue como mezclarlo y agregarle el azúcar, y lo que se fue mezclarlo con ayuda de la cuchara, y ya estaba una consistencia un poco más, no totalmente sólida, pero ya no era líquida, ¿no? Entonces ya era como bastante espesa. Al momento de mezclarlo quedó como un poco espesa, siempre tendiendo como algo líquido, pero sin ser tan líquido. Y antes de que yo hiciera eso, se miraba como, como bien cuajado. Entonces, después que yo le agrego el azúcar y, y trato de mezclarlo con ayuda de la cuchara, pues sí, ya se vuelve como una consistencia más agradable, ¿no? Ni tan líquida, pero tampoco era totalmente sólida. Y de sabor, pues era el punto, según consideré que estaba bien y que sabía bien el yogur. Bueno, después de que hice esto, yo procedí a realizar lo que es el etiquetado y el envasado. Lo que hice fue, primero, preferí, porque creo que se me facilitaba un poco, realizar mejor el etiquetado de mi bote, de mi recipiente, eh, vacío, ¿no? Sin antes vertir la mezcla en él. Entonces lo que hice fue, en este lado de la pantalla se puede observar mi etiqueta. Yo diseñé mi etiqueta, eh, diseñé como la parte frontal con el nombre, con ciertos datos que son importantes a considerar en una etiqueta, o que yo consideré que sería bueno agregarlos ahí. Le puse como un pequeño lema y le coloqué ahí de mi autoría, igual el nombre. El nombre pues es la combinación de los nombres de mi mamá, entonces de ahí viene el nombre. Y bueno, también realicé lo que es eh, un cuadro de información, para decirlo así, siempre sobre el yogur, sobre los ingredientes que llevaba, sobre algunos datos que consideré que se podían colocar. Y entonces lo que hice, pues, esa sería mi etiqueta, y fue la que en el momento del etiquetado lo que realicé, pues, fue pegar esta etiqueta o colocarle esta etiqueta a mi envase, que estaba totalmente vacío, que estaba totalmente en blanco, ¿no? Y por supuesto este ya estaba pues también esterilizado. Entonces, luego de esto, que es lo que vemos en la pantalla derecha, lo que hice fue ya vertir mi yogur básicamente a mi recipiente. Y aquí tenemos el resultado. Está mi bote de yogur, esta es la parte frontal, por decirlo así. Esta es la parte trasera de mi etiqueta, donde están los datos. Eh, y pues así se ve y así quedó. Y bueno, seguido de esto, pues lo que hice fue, lo único que hice fue agregar, perdón, introducir mi recipiente pues en el refrigerador. Y de esta manera, pues, o más bien esto fue todo lo que realicé en, en, en mi proceso de elaboración de yogur. Este fue el resultado. Realmente, o
para mi experiencia, pues diría que sí fue el resultado que deseaba. Em, el yogur está totalmente agradable. Y pues bueno, no, este fue como todo el proceso.